Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Bendecidos. Ok. Y bueno, hemos estado hablando estas semanas acerca de la inteligencia espiritual. ¿Sí recuerdan? Sí, ¿verdad? ¿Qué hace la inteligencia espiritual? Nos permite ver, entender y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la inteligencia espiritual en nosotros. Por eso es importante que nosotros la cultivemos, por eso es necesario que nosotros desarrollemos esa inteligencia espiritual. Algo que tenemos que entender es que nosotros estamos aquí en esta tierra por causa de un propósito, el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, lo que nos corresponde es conectarnos a ese propósito eterno de Dios. Si nosotros no nos conectamos al propósito eterno de Dios, podemos estar fallando en nuestra asignación aquí en la tierra. O pudiéramos ser efectivos, ¿verdad? Y estar haciendo algo y ante el mundo podríamos decir que somos exitosos, pero realmente va a haber algo que no nos va a permitir vivir, no nos va a permitir experimentar pues hacer lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Entonces es importante que nosotros desarrollemos esa mente o la mente espiritual. Escucha esto. La mente espiritual es producto de nuestra unión con Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que tú estás en Cristo, tú tienes una mente espiritual. Ahora, tenemos que irla desarrollando, porque muchas veces pensamos que, porque la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. Y yo sé que muchos dicen, amén, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿sí estamos operando con la mente de Cristo? Ahí es el problema, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy diciendo es esto. La mente espiritual es producto de nuestra unión con Dios. Y esto se da en el nuevo nacimiento. Si tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Esto no es algo así exclusivo de algunos. Esto es algo que Dios nos ha dado a todos, pero nosotros debemos desarrollarlo. Nosotros tenemos que poner todos los medios para que esto suceda. La mente de Cristo es la inteligencia espiritual. Al igual que la inteligencia emocional e intelectual, la inteligencia espiritual se desarrolla y ejercita. Es a lo que la Escritura le llama madurez. Nosotros estamos madurando en ese entendimiento de quiénes somos, para qué estamos en esta tierra, de qué podemos hacer. Pero nosotros no nos podemos quedar nada más con los conceptos y ya, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, pues yo tengo la mente de Cristo, pero ¿realmente estamos operando con la mente de Cristo? ¿O estamos viendo nuestra vida realmente para darle cumplimiento al propósito eterno de Dios? Porque ¿qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros a través de la salvación? ¿Qué cambios hemos experimentado nosotros? Justicia, perdón, vida eterna, nada más. Salvación, regeneración. Todo eso lo hemos alcanzado. Bueno, lo alcanzó Él por nosotros, porque realmente debemos decirlo así. Él lo alcanzó por nosotros. Ahora, ¿qué beneficios ahora tenemos nosotros? ¿O qué entendemos con todo esto que Dios nos ha dado? Ahora nosotros, ¿qué podemos? Discernir, tener un entendimiento de las cosas espirituales. ¿Qué más podemos? Conocer la voluntad de Dios. Tener paz, tranquilidad. ¿Qué más? Llegar a cumplir con el propósito eterno. Porque miren, muchas veces decimos, ay sí, cuando Dios vino a mi vida me trajo paz, vino prosperidad y tantas cosas, ¿no? Pero realmente tenemos que entender lo más importante.
¿Qué es lo más importante para Dios? Que se cumpla su propósito eterno. Ahora, ¿qué es lo más importante para ti como hijo de Dios? ¿Cumplir el propósito eterno? Porque a veces decimos, lo más importante para mí es que Dios me dé esto, que Dios me dé aquello, que mi familia esté bien, que mi familia tenga paz, que no tengamos enfermedad, todo eso. O sea, ¿eso es importante para Dios? Sí, para Dios es importante. Para Dios es importante tu bienestar. Pero para Dios es más importante que se cumpla su propósito eterno en la vida de cada uno de nosotros. Que entendamos su voluntad. Jesús lo dijo en una ocasión. ¿Qué es lo más importante? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Eso es lo más importante, dice la Escritura, conocerlo a Él, dice, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Es lo más importante. Ahora, ¿nosotros le estamos dando esa importancia? Porque muchas veces nos entretenemos con conceptos, pero tenemos que entender todos esos conceptos para que podamos vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 16. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros sí podemos entender. Cuando está haciendo la pregunta aquí, dice que ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Nosotros podemos conocer los pensamientos de Dios? A ver, dígame. A través de su palabra conocemos lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Por eso cuando conocemos el propósito eterno de Dios. A veces nos confundimos porque pensamos, ¿verdad? Porque en algún momento íbamos con el profeta, a ver, ¿puedes orar al Señor para que me diga si hago esto o no hago? A veces de una manera incorrecta, ¿verdad? O aún al pastor, ¿verdad? Pastor, ¿puede orar para ver si yo puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y el pastor da luz verde o dice no. No es así. ¿Por qué? Porque Dios no está enfocado en lo que tú quieres o en tus necesidades. Dios está enfocado en su propósito eterno. Entonces, todas aquellas cosas, Dios sí te va a dar conocimiento, Dios sí te va a dar a conocer sus pensamientos acerca de su propósito eterno. Él sí te va a dar un entendimiento y vas a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él piensa acerca de lo que se tiene que hacer. Dice, nosotros accedemos al conocimiento de la voluntad de Dios o iluminación por la unión con Cristo a través de su mente. Dios te va a revelar cuál es su voluntad para tu vida. Y Dios constantemente nos está hablando, nos habla a través de la Escritura, nos habla a través de personas, pero Él está hablando a nuestra vida. Pero también nosotros tenemos que ser dóciles a la voz de Dios. Para expresar la vida del Espíritu es necesario pasar por estas tres fases. Yo te voy a poner estas tres fases, puede haber más, pero yo voy a tocar hoy tres fases, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, que estamos hablando para alguien que ya está en Cristo, ¿sí? Para alguien que ya está en Cristo. Alguien que no está en Cristo, alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, no va a poder tener un entendimiento de la voluntad de Dios. Es más, la Escritura dice que a él le va a parecer una locura lo que se está hablando. Pero yo estoy hablando a gente que ya conoce, que ya recibió, que ya sabe que Cristo está en su corazón. Entonces, vamos a ver estas tres fases. La primera fase es una fase tan sencilla, pero es la que más complicamos nosotros. La primera fase es rendir la voluntad
a Cristo. Porque es muy fácil, ¿verdad? Durante la alabanza o durante durante una oración, que cierres tus ojos, levantes tus manos y le digas: yo me rindo a ti, Señor, toma el control de mi vida, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. O sea, eso es bien fácil decirlo. Pero realmente rendir la voluntad tiene que ver que aun cuando tus sentimientos, tus pensamientos se opongan a esa voluntad o se opongan a la voluntad de Dios, tú dices: si Dios quiere esto, yo lo hago. ¿Sí? Segundo, tenemos que renovar el entendimiento. Constantemente Dios nos está mostrando su voluntad, pero ¿cómo lo hace Él? Nos va mostrando de las cosas menores a las mayores. La Escritura es muy clara cuando dice: el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Ahora, mientras más altos niveles toquemos, mayor es la responsabilidad que nosotros tenemos. Hay gente que no quiere responsabilidades de nada, ¿verdad? Y se queda en los niveles más bajos, pero nosotros tenemos que ir accediendo a esos niveles a los que Dios nos está llevando, a niveles más altos, a niveles donde hay más exigencia, a niveles donde hay más excelencia, porque fuimos llamados nosotros a la excelencia. Y número 3, accionar lo aprendido. Si tú dices: bueno, yo rindo mi voluntad a Dios, yo estoy renovando mi entendimiento, pero no accionas todo aquello que has aprendido, pues sigues estancado. Te vuelves como una presa, ¿verdad? Que las presas de agua, ¿para qué son las presas de agua? Para almacenar agua. Y tienes, estás creciendo en un volumen, pero no estás cumpliendo, ¿sí? Y aún las presas, fíjate, aún las presas, pues tienen que desfogarlas un poquito, tienen que sacar pues ese líquido, ¿verdad? No pueden excederse. Entonces, vamos nuevamente al primero, es rendir la voluntad. Nosotros necesitamos como primer paso rendir nuestra voluntad. Y quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, por favor. Y la Escritura cita de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate lo que dice esta porción de la Escritura. Si nosotros conocemos un poco de la vida del apóstol Pablo, podemos decir que él era un hombre entendido en las Escrituras. El apóstol Pablo era una persona entendida en las Escrituras. El apóstol Pablo conocía la ley. El apóstol Pablo conocía los salmos. El apóstol Pablo conocía los profetas. Era la escritura que hasta ese momento ellos tenían, ¿sí? Además, fue instruido en la élite de la religión judía, ¿sí? Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el sumo sacerdote. Y para ser instruido a los pies del sumo sacerdote, no creas que llegabas y te echabas un curso de 3 meses con Gamaliel. Desde los 12 años era llevado con Gamaliel para ser instruido en la palabra. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que el apóstol Pablo lo que está diciendo,
que Él no echó mano de su conocimiento terrenal, que no echó mano del conocimiento que adquirió con los años, que no echó mano del conocimiento que tenía de las Escrituras, que no echó mano de nada de lo que no fue instruido por Dios. Él no echó mano de la sabiduría humana, sino que se propuso, dice la Escritura que se propuso, o sea, que decidió echar mano de la sabiduría espiritual antes que de todo su conocimiento intelectual o terrenal. Ahora, para que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, muchas veces tenemos que despojarnos de todo el conocimiento que hemos adquirido con los años. Tenemos que despojarnos aún de esas influencias terrenales que tenemos. Si estorban para darle cumplimiento al propósito eterno, tenemos que hacerlas a un lado. Si sirven para dar cumplimiento al propósito eterno, podemos echar mano. Pero tenemos que entender esto. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, aunque tengas el poder, escucha esto, porque esto es algo muy importante. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, porque estamos viviendo dentro del sistema del mundo. Y también a veces el sistema del mundo es muy confrontativo y es muy fuerte para con nosotros. Pero escucha esto, cuando tú rindes tu voluntad a Dios, aunque tengas el poder de vengarte, de responder o de defenderte, tú decides que la vida del Espíritu actúe en tu ser, anteponiendo los intereses del reino a los tuyos. Mira, pasa muy seguido que nosotros tenemos el poder me hicieron algo, y tú tienes el poder de decir, bueno, ahora va la mía. ¿Se puede? Sí. O sea, sí se puede. Pero si tú vas y armas un argüende como hijo de Dios, ¿a quién dejas mal? ¿A quién qué tan edificante es que te defiendas o que pases por alto eso? ¿Qué tan edificante es que armes todo un argüende o que realmente te comportes como un hijo de Dios? ¿Qué tan edificante es? Muchas veces nosotros sabemos cosas, en mi posición de pastor yo sé muchas cosas que no le puedo andar contando a nadie. Y luego escuchas comentarios de la gente que están comentando y tú sabes la verdad o la realidad. Y es bien fácil meterte y decir, no, es que esto es esto y esto es esto y ya. Pero a veces tú escuchas y dejas que sigan hablando, ¿no? Que sigan diciendo. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué meterte en cosas que no te debes de meter. O sea, aunque a veces tienes el poder de hacer las cosas, aunque a veces tienes la palabra y sabes decir las cosas, sabes lo que tienes que decir, pero es más importante pensar en los intereses del reino de los cielos. Cuando nosotros le pongamos más énfasis a los intereses del reino que a los nuestros, ustedes se van a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Fíjate lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Les voy a pedir, va a aparecer aquí en la pantalla. Ok, que a la de 3 le den lectura, por favor. 1, 2, 3. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué quiere decir esto. Que hay muchas cosas que las podemos hacer, pero no me van a convenir, aunque se pueda hacer, la tengo que dejar pasar. A ver, ¿quién más me dice? ¿Qué dice esta porción de la Escritura? Que todo se nos es permitido, pero nosotros en base a nuestra madurez y entendimiento debemos de saber qué cosa nos edifica y qué cosa no, qué cosa nos puede poner en unas circunstancias difíciles y pues podemos evitarlas, ¿sí? Porque si sabemos
más o menos cómo enfrentamos esta situación. Ok, a ver, alguien más que me diga. Que podemos hacer cualquier cosa, pero no todo conviene a los intereses. Fíjense, yo sé que ustedes me contestaron eso porque lo han escuchado muchas veces, pero tenemos que entender algo. Le voy a volver a dar lectura a lo que dice esta porción de la Escritura. Dice, todo me es lícito. ¿De quién está hablando? De mí. A ver, todo me es lícito, ¿está hablando de quién? De mí. Pero ahí ya no dice, pero no todo me conviene. ¿Cómo dice? No todo conviene. No todo conviene. ¿A quién? Al reino. Al reino, no es a ti. O sea, no es a ti, porque si dijera no todo me conviene, estaríamos hablando, fíjate, la gente astuta no hace lo que no le conviene. Y aquí no está hablando de nosotros. Aquí está hablando de algo más alto que nosotros, de algo más grande que nosotros. Está hablando del reino de los cielos. Está diciendo, todo me es lícito. ¿Por qué? Porque el reino a mí no me prohíbe nada. Pero como el reino me ha dotado, me ha capacitado, me ha facultado con la mente de Cristo, con un entendimiento espiritual, con un entendimiento superior, me permite y no me prohíbe nada. Porque el reino sabe que si yo soy una persona entendida, voy a decidir conforme a los intereses del reino al cual yo pertenezco. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto, ahora entiendo que aunque yo puedo hacer todo, no todo conviene a los intereses del reino al cual yo pertenezco. Y lo sigue aclarando, dice, todo me es lícito. O sea, cuando te digan en algún lugar, es que yo no voy allá porque allá prohíben todo. Muéstrales primera carta a los Corintios 10:23. Dice, y no lo dice el pastor, lo dice la Escritura. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, como te decía hace un momento, aunque tú puedes hacer lo que tú quieras y tú puedes defenderte y tú puedes argumentar lo que tú quieras y puedes hasta tener la razón, pero no todo edifica. Y si algo no edifica, no se hace. Tan sencillo como eso. Nadie te prohíbe nada, pero tú sabes que si hay algo que no edifica a tu vida, que si hay algo que no edifica a la vida de los demás, si hay algo que no es de edificación para el reino, entonces eso no se hace. Y no hay provisión, no hay prohibición, hay un entendimiento superior. Nosotros fuimos llamados a vivir en un entendimiento de arriba. O sea, si a estas alturas alguno de ustedes como hijo de Dios me sale con que y todos lo hacen, tú no eres todos. O sea, tú no eres todos. A veces, ¿verdad? Dentro de casa decimos, ¿y por qué Samara lo hace? ¿O por qué Carlos lo hace? O sea, ¿tú eres Carlos o tú eres Samara? Tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, si no edifica, no se hace. No todo conviene. Así es como decidimos nosotros como hijos de Dios. Si conviene o no conviene. No a mis intereses, sino a los intereses del reino de los cielos. Nuestra vida ahora se debe a los intereses del reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos caminar en este proceso de rendir la voluntad a Dios? Bueno, ya te dije un poquito, vamos a ver lo que conviene a los intereses del reino, pero para que no estemos así inconformes, ¿verdad? Lo primero que la Escritura nos indica es que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Necesitamos poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas importantes. Colosenses 3, versículo del 2 al 3, cita de la siguiente manera: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Los hijos de Dios necesitamos entender y necesitamos tener bien puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque somos de arriba y tenemos un entendimiento de arriba, vivimos y nosotros ya vivimos dentro de lo eterno, porque nosotros ya somos eternos, ¿sí? Vivimos dentro de lo eterno, pero también vivimos en lo terrenal o lo temporal. Y aparte de vivir en lo terrenal y lo temporal, también vivimos interactuando con el sistema de pensamiento del mundo. Por eso es que la Escritura hace énfasis en que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque vivimos en un ámbito terrenal. Sabemos que este cuerpo que tenemos, pues tiene un tiempo, ¿verdad? De vida. Aunque tenemos un espíritu que es eterno, pero vivimos en un cuerpo temporal. Pero también convivimos con un sistema que es contrario a Cristo o que se opone a Cristo. Entonces nosotros experimentamos estas tres dimensiones y necesitamos entender que nosotros fuimos diseñados para operar en la dimensión de lo eterno, ¿sí? Donde nosotros hemos sido introducidos a un propósito eterno, fuimos beneficiados por un pacto eterno y estamos completos en Cristo. Pero aunque todo esto es una realidad ya en nosotros, también vivimos en un cuerpo temporal que está regido por leyes temporales. Y muchas veces los hijos de Dios nos enfocamos tanto en lo temporal que nos olvidamos de lo que realmente vale o lo que trasciende. Ahora, también te decía que vivimos en un sistema o convivimos con el sistema del mundo. Este sistema se opone a la voluntad de Dios. Por eso es importante que no perdamos de vista quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto te lo voy a tocar al final, pero no tenemos que perder eso. De dónde venimos y a dónde vamos. En esta tierra dice la Escritura que somos peregrinos y somos extranjeros. ¿Por qué nos dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros? ¿Qué hace un peregrino y un extranjero en una tierra que no es de él? Solo está de paso. Entonces tenemos que entender eso, que en esta tierra solamente estamos de paso. Mucha gente se aferra a lo terrenal como si se fuera a quedar aquí. La eternidad no es aquí. ¿Sí? Yo con esto no te digo que no seas efectivo en lo terrenal. Tienes que ser efectivo, pero tienes que tener tu mirada en las cosas de arriba. Porque fuimos diseñados para ser efectivos en lo terrenal. La realidad eterna nos debe gobernar para administrar lo temporal. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para administrar lo temporal, ¿sí? Pero no debemos de bajar la guardia porque sí tenemos una batalla constante con el sistema de pensamiento del mundo. El sistema de pensamiento del mundo constantemente nos bombardea, tú lo ves en todos lados. Todos los medios de comunicación, las redes sociales, el sistema de pensamiento del mundo constantemente nos está bombardeando. Pero fuimos diseñados para vivir desde la dimensión de lo eterno o del Espíritu. Romanos 8:2, por favor. ¿Sí lo tenemos?
La Escritura dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, ¿para qué Dios me ha librado de la ley? Porque nosotros, bueno, de hecho la ley no fue para nosotros. La ley fue hecha exclusivamente para los judíos y tenía un propósito, ¿sí? Entonces, la ley de Moisés para nosotros no fue hecha. Ok, pero dice que también que nos ha librado del pecado y de la muerte, ¿sí? ¿Por qué nos ha librado Cristo? ¿Por qué nos ha hecho libres del pecado? ¿Por qué cree que nos ha hecho libres Él del pecado? ¿O para qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué o para qué nos ha hecho libres del pecado? Para que su espíritu, si el pecado continuara en nosotros, ¿sí? Como forma de vida o como naturaleza, el Espíritu de Dios no podría estar en nosotros. Él nos ha hecho libres del pecado, ¿sí? Entonces, si Él ya nos hizo libres del pecado, ahora Él puede habitar en nosotros, nosotros podemos tener comunión con Él y por lo tanto, no importa lo que pase, nosotros podemos continuar cumpliendo el propósito eterno de Dios. Ayer el apóstol Rafa decía lo siguiente: porque si un hijo de Dios cae, lo único que tiene que hacer es levantarse y seguir adelante. Porque si Él no nos hubiese hecho libres del pecado, el mismo pecado nos tendría en el piso y no podríamos levantarnos más. Pero como Él nos ha hecho libres del pecado, nosotros ahora erramos al blanco, ¿sí? Erramos al blanco, pero el pecado ya no tiene control sobre nosotros, ¿sí? Ok. Por lo tanto, usted decide, usted escoge y usted determina. En Filipenses 4, versículo del 8 al 9 cita así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La voluntad nos permite obedecer a Dios a pesar de nuestros sentimientos o intuiciones. La Escritura nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Necesitamos entender esto. Segunda carta a los Corintios 10, versículo del 4 al 5. Escucha, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice que las armas con las cuales nosotros peleamos no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes? Cuando está hablando de las fortalezas, ¿dónde están las fortalezas o dónde se deben destruir fortalezas en la vida de las personas? En la mente. En la mente. ¿Cómo se han ido formando las fortalezas? A través de los años. Maneras de pensamiento que hemos ido adquiriendo muchas veces desde la niñez, ¿verdad? Se han ido formando y todas esas fortalezas muchas veces no nos permiten avanzar en nuestra vida como hijos de Dios, y ponemos el argumento, ¿verdad? O levantamos esa fortaleza, esa barrera que dice: es que a mí me enseñaron en esta religión,
Es una fortaleza bien grande. Mucha gente por esa fortaleza, ¿sí? Una fortaleza es como una muralla. ¿Recuerdan que en la antigüedad fortificaban las ciudades? Hacían murallas de piedra. ¿Para qué? Para que los enemigos no pudieran acceder a la ciudad. Bueno, ahora esas fortalezas que han sido colocadas en nuestra vida, ¿verdad?, a manera de muros, no nos permiten, ¿verdad?, entender o tener un entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Derriba o destruye esas fortalezas. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra arma más poderosa es conocer, entender y vivir nuestra realidad espiritual en Cristo. Esta porción no habla nada de que te pelees con demonios, con diablos, con nadie, sino que tu entendimiento sea nutrido con la palabra de Dios para que tú puedas ejercer tu voluntad de la manera correcta, en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es hacer caso omiso a la instrucción de Dios. ¿Sí? Dios habla a nuestra vida y por un lado nos entra, por otro nos sale. Y no debe ser así. Estamos aquí para atender la palabra de Dios. Por eso es que fuimos o somos invitados, ¿verdad?, a renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Hay un dicho, ¿verdad?, dentro del dominio público que dice renovarse o morir. Y escucha lo que dice la Escritura. Romanos 12:2. Y eso es algo muy importante y tenemos que atenderlo. Le vamos a dar lectura otra vez. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, ¿verdad? Ok, a la de 3, 1, 2, 3. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice? Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Este mundo tiene un modelo. ¿Sí? Y entendiendo esto, cuando hablamos de mundo no estamos hablando de la tierra, del planeta. Cuando estamos hablando de mundo, estamos hablando del sistema de pensamiento del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No vivan según el modelo de este mundo. No vivan según el modelo o el sistema de pensamiento de este mundo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces nos dejamos llevar por las modas. ¿Por qué más? Ideologías. ¿Por qué más nos dejamos llevar? Porque es la corriente de este mundo. Es lo que está de moda, ¿verdad? O sea, no quiere decir, y con eso no te estoy diciendo, todo es malo. Pero tú tienes que entender, ¿sí?, que nosotros no podemos vivir según el modelo de este mundo. No podemos vivir, no podemos operar según el sistema de este mundo. Porque acuérdate que el sistema de este mundo es contrario a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros no fuimos diseñados para operar ni vivir en el sistema de este mundo. Nosotros necesitamos entender que somos de una dimensión mayor, somos hijos de Dios. Y aún como hijos de Dios podemos vivir coexistir con el sistema de este mundo, pero no operar como opera el mundo. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida.
¿Cuántos quieren que Dios transforme su vida? ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que Dios va a transformar tu vida nada más así, sin hacer absolutamente nada? Entonces muchas veces somos mentirosos, ¿verdad? Porque decimos, Dios transforma mi vida, cambia mi vida. Pero no hacemos nada para que nuestra vida sea transformada. ¿Sí? Ahora, la Escritura misma nos dice cómo es que Dios transforma nuestra vida. Dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Con una nueva manera de pensar. Ahora, ¿cómo se adquiere una nueva manera de pensar? Desaprendiendo todas aquellas cosas, ¿verdad? Que no son correctas, que no están dentro del diseño de Dios, y aprendiendo todo aquello que viene de arriba. Ahora, despojarnos de nosotros mismos, ¿es fácil? No es imposible, ¿sí? Sí, entonces lo que estamos haciendo cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios es precisamente eso, que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Para qué necesitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar? Para poder entender, poder aceptar lo que Dios quiere, dice, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a mí. A Dios. ¿Saben por qué puse esta en la versión Palabra de Dios para Todos? Porque en esta versión dice esto, para que podamos entender lo que es bueno, perfecto y agradable a Él, ni siquiera a mí. Porque a veces entendemos, para que yo entienda lo que es bueno, agradable y perfecto para mí. ¿Sí se han dado cuenta que todo se trata de Él y no de nosotros? Pero cuando tú entiendes que todo se trata de Él y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, el beneficiado eres tú. ¿Sí? Pero tenemos que entenderlo de esa manera. Después de que usted entrega su voluntad a Dios, usted entra en un estado constante de renovación. Pregunta, ¿el estado de renovación es un estado constante? No es que dices, bueno, voy a ir a un curso intensivo de renovación, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia que me metan 1 terabyte de renovación y ya. Estaría bien, ¿no? Así nos ahorraríamos muchísimo tiempo, ¿verdad? Aunque sea una USB de 16, ya no, las primeras eran como de 8 gigas, ¿no? De 8, una de 8, con una de 8. Pero no es así, sino que entramos en un proceso que es constante. Ahora pregúntame, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que te mueras. ¿Sí? O sea, toda tu vida, para que no se escuche tan mal, toda tu vida. Es un proceso, es lo mismo, ¿verdad? pero es un proceso de toda tu vida, donde tú te vas a estar renovando, constantemente renovando. Dice, después de que usted entrega su voluntad a Dios, usted entra en un estado constante de renovación. Este es el proceso de crecimiento o madurez, donde entramos en un proceso como de un río. ¿Sí? Yo quiero que tú visualices un río, ¿sí? Y dime qué es lo más común que ves en un río. Agua, ¿sí? Pero ¿en qué estado? Líquido. Porque si te pregunto en qué estado, ¿verdad? Líquido, sí. Pero ¿qué está pasando con el agua? Está fluyendo constantemente. Tú no puedes ver un río donde el agua está estancada o se detuvo. No, el agua constantemente. Ahora, ¿cómo es el agua de un río que está fluyendo? Es limpia. ¿Qué pasa si el agua se estanca? Se ensucia, ¿sí?
se echa a perder, huele mal. Entonces nosotros estamos en un estado constante, ¿verdad? Como un río. Yo quiero que tú te imagines el río y estamos en un estado constante de renovación. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a niveles más altos. De gloria en gloria, de victoria en victoria, dice la Escritura que Él nos está llevando. Por lo tanto, esa renovación tiene que ser todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, porque Dios está hablando en nuestras vidas. Dios nos está llevando a niveles más altos. Juan 7, 37 al 38. Escucha lo que dice Juan. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Cuando tú permites que la renovación sea constante en tu vida, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Si no hay renovación, lo único que va a haber ahí es agua estancada. Y tú no fuiste diseñado para ser un estanque. Bueno, no es un estanque, una charca. Tú no fuiste diseñado para ser una charca. Tú fuiste diseñado para que de tu interior corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Cuando nos saciamos de Cristo, entramos en el principio del río, pues el río constantemente se renueva, nunca deja de fluir agua. El principio del río es que nunca deja de fluir agua, pues si el agua se estanca, se echa a perder. Por eso es que nosotros no podemos darnos nuestro año sabático, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. No, o sea, no podemos decir, es que yo ya me cansé. No, nosotros no podemos hacer eso. No podemos darnos el lujo de no renovar nuestro entendimiento. Entendiendo esto, que no solamente el domingo tú renuevas tu entendimiento, sino que es diario. Ni siquiera necesitas leer la Escritura para estar renovando tu entendimiento, pero sí necesitas ser consciente de la Escritura, porque tal vez no tienes la Escritura a la mano, que lo dudo, porque si traes el celular puedes traer la Escritura, pero si tú meditas en la Escritura, si tú oras, créeme que hay un fluir, hay una constancia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La falta de renovación es un indicio de muerte. La renovación nos lleva al progreso. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? A que nosotros aprendamos a renovar nuestro lenguaje, entendimiento y acciones. ¿Necesitamos renovar nuestro lenguaje como hijos de Dios? Sí. ¿Necesitamos renovar nuestro entendimiento como hijos de Dios? Claro que sí. ¿Y nuestras acciones? Por supuesto que nuestras acciones deben ser renovadas. Fíjense lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, cuando tú te volviste al Señor, cuando Cristo llegó a tu vida, el velo te fue quitado. Tú ya no tienes el velo, pero a medida que tú renuevas tu entendimiento, tienes una visión más fideligna, tienes una visión más entrenada, más nítida de lo que Dios quiere para tu vida. Puedes discernir
cuál es la voluntad de Dios. Y aquí podemos tomar como ejemplo la vida de Jesús en su condición humana. Hace unas semanas les hablaba de que Jesús fue el prototipo. En su condición humana fue el prototipo donde el Espíritu Santo operó en él para hacer todo lo que él hizo en esta tierra. Y vemos cómo la vida de Jesús en su condición de hombre expresó progreso en cada área de su vida. Algo que debe ser común en la vida de los hijos de Dios es que nosotros fuimos diseñados para expresar progreso en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos diseñados para expresar progreso? Porque Dios está en nosotros. El creador de todo lo que existe habita en nosotros y tiene comunión con nosotros y nos ha dado la mente de Cristo y nos ha dotado de entendimiento, nos ha dado dones, talentos, habilidades para que nosotros podamos cumplir el propósito eterno y la asignación que Él nos ha dado en nuestro paso por esta tierra. Por lo tanto, lo mínimo que podemos expresar en esta tierra es progreso. Pero tiene que haber una renovación constante. Debemos de ser entendidos y no enfocarnos en lo temporal, sino en lo eterno, porque cuando tú te enfocas en lo eterno, lo temporal lo vas a poder administrar de una manera efectiva. Lucas 2:52, fíjate, estos pequeños versículos describen la efectividad de la vida de Jesús en su paso por esta tierra. Como en estas áreas o en todas las áreas, Él pudo ser efectivo. Él experimentó crecimiento en estas áreas. ¿Le pueden dar lectura a la de 3? 1, 2, 3. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, esta porción de la escritura, ¿qué les dice? Primero, ¿crecía en qué? En sabiduría. ¿Ustedes creen que Jesús dijo, ay, pues yo soy hijo de Dios, Señor, lléname de sabiduría, ilumíname con sabiduría para que yo pueda cumplir con tu propósito eterno? ¿Sabías que Jesús fue a la escuela? Porque los niños en su época iban a la escuela. Se les enseñaban las escrituras. Él sabía las escrituras. A la edad de 12 años, cuando él se extravió en el templo, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? A la sinagoga, al templo. Estuvo en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Estaban discutiendo acerca de la ley. O sea, no le estaba preguntando, sino que él dice que estaba teniendo una discusión con ellos. O sea, entendiendo que discusión no es pelea, sino que estaban disertando, estaban hablando acerca de la ley, ¿sí? Estaba exponiendo cada uno sus puntos acerca de la ley, ¿sí? Entonces, si él no hubiese tenido conocimiento de las escrituras, si él no hubiera tenido un entendimiento, ¿qué iba a disertar? Acuérdense que fue el prototipo y estaba en una condición humana, de hombre. Por lo tanto, él tuvo que haber estudiado las escrituras. Dice que Jesús crecía en sabiduría. O sea, él tenía un crecimiento. De hecho, esta porción es la porción, si tú lees versículos anteriores, habla de cuando él se extravió en el templo. El segundo punto dice, y crecía en estatura. Él tuvo un crecimiento desde bebé, desde el vientre, tuvo un crecimiento normal como todos nosotros. Ahora, ¿tú crees que su mamá, María, y José le decían, no, él es el Hijo de Dios, él no va, que no haga nada?
¿Sabes cuál era el oficio de José? Era carpintero. José era carpintero. Y a diferencia de hoy, el carpintero en esa época, si quería hacer un mueble de algún árbol, tenía que ir a cortarlo al monte, tenía que arrastrarlo hasta su taller. ¿Para qué? Para que él lo trabajara y lo limpiara. No lo llevaba al aserradero y le hablaba al aserradero que le trajeran la madera, ¿no? No, lo tenía que ir a traer. Entonces, él crecía en su estado físico, él también crecía, él se ejercitaba. De hecho, esto nada más lo pienso yo, no vayas a decir que… De hecho, yo pienso que en ese ir a arrastrar árboles y traer árboles para el taller, pues estuvo entrenando también para ir a la cruz. Porque al final tuvo que cargar una cruz muy pesada. Pero bueno, entonces él crecía en estatura también. O sea, él cuidaba también su aspecto físico. O sea, él tenía que cuidar intelecto, el físico, y dice que también tenía un crecimiento, que él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, él no dijo, no, o sea, a mí, nomás me importa lo que diga Dios. Los demás no me importan. A ver, ¿sí nos deben de importar o no nos deben de importar? ¿El testimonio importa o no importa? Claro que importa. El testimonio como hijos de Dios importa. Por lo tanto, nuestro crecimiento, lo que diga Dios acerca de nosotros, claro que es muy importante y lo debemos de tomar muy en cuenta, lo que Dios piensa, lo que Dios dice acerca de nosotros, pero también el testimonio para con los demás también es muy importante. Y en estas 4 áreas, Jesús, la vida de Jesús, pues nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir, porque todo importa, pero enfocados en lo eterno. Todo el que tiene la mente de Cristo debe esperar una constante transformación en su vida. ¿Sí? Todos nosotros estamos diseñados para tener y vivir en una constante transformación. Todo el tiempo, ¿sí? No podemos ser los mismos de siempre. Tú mañana no puedes ser el mismo que fuiste hoy. Pasado mañana tú no puedes ser el mismo que fuiste hoy. Dentro de un año tú no vas a ser el mismo. Por diseño tú no debes de ser el mismo. Si tú te quieres estancar, bueno, ya es decisión tuya, pero por diseño divino tú no puedes ser el mismo, porque tú fuiste diseñado para que la gloria de Dios tenga una expresión mayor cada día. Ahora, fuimos diseñados para accionar lo aprendido. La Escritura nos capacita e instruye para la acción, sabiendo que constantemente estamos expuestos al sistema de pensamiento del mundo. Juan 16:33 cita así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, el sistema del mundo solo está buscando la oportunidad para afligirte, para lastimarte, para denigrarte, para burlarse de ti. O sea, alguien que tiene el pensamiento del mundo, esto lo va a hacer en algún momento en tu vida. Ahora, aunque el mundo quiera pisotearte, también tú tienes que tener una identidad correcta en Cristo. ¿Sí? Si algo viene del mundo, del sistema del mundo, ¿te importa lo que diga el mundo? Te debe importar más lo que diga Dios. Si algo viene del sistema del mundo para lastimarte, creo que te debe de importar más lo que diga Dios acerca de ti que lo que piensa el mundo acerca de ti. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Porque tú debes saber cuál es tu posición en Cristo, quién eres en Cristo. Si tú le quieres dar gusto al mundo, créeme que vas a ser muy afligido. De todas maneras, porque al mundo jamás lo vas a tener contento. Entonces, mejor yo te aconsejo, atiende la voluntad de Dios.
busca cuál es el pensamiento de Dios para tu vida. Busca cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? El fruto del Espíritu es el que da testimonio o es la evidencia de que hemos rendido nuestra vida a Dios. Porque nosotros no vamos a dar nuestro propio fruto. Nosotros fuimos diseñados para dar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Gálatas 5, 22 al 24 cita así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquel que es de Cristo ha entendido que su carnalidad ha sido crucificada juntamente con Cristo. Por lo tanto, ya no le gobierna, ya no le domina, y aunque puedan venir pensamientos, él sabe en quién está y sabe que ahora su vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto hace que seamos efectivos en lo terrenal, porque entendemos que la realidad eterna nos gobierna para administrar lo temporal, pues el propósito eterno nos debe de gobernar a nosotros. Y nosotros debemos saber esto. Debemos saber de dónde somos y a dónde vamos. Eso es algo muy importante. Te lo dije al principio. Nosotros necesitamos saber de dónde somos y a dónde vamos. A ver, díganme de dónde somos. Del cielo. De allá venimos. Porque dice la Escritura que estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y a dónde vamos? A Él. Por lo tanto, estamos en esta tierra solamente de paso. Entonces, no nos aferremos a lo terrenal, aunque debemos de ser efectivos en lo terrenal. ¿Sí? O sea, tenemos que ser efectivos. Tenemos que mostrar excelencia en lo que hacemos en nuestra vida terrenal, pero tenemos que tener el entendimiento que no nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Y Jesús tenía una conciencia eterna, sabía de dónde venía y a dónde iba. Cierro con esta cita, Juan 13, versículo del 3 al 4, dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Solamente iba a leerles Juan 13:3. Que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, hasta ahí dice eso, él tenía un entendimiento de dónde venía y a dónde iba. Pero el versículo 4 cita lo siguiente, dice, se levantó de la cena y quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Sabes? Como él sabía de dónde venía y a dónde iba, él se levantó de la cena, se ciñó la toalla y dijo, ahora voy a servirlos a ellos. Cuando tú sabes de dónde vienes y a dónde vas, tú aprendes a servir a los demás y no estás buscando que los demás te sirvan a ti. Eso fue lo que Jesús tuvo, el entendimiento que él tuvo. Porque cuando tú sabes quién eres, no te importa servir a los demás. ¿Sí? Pero cuando tú quieres que te sirvan, te denigra o te sientes menos cuando estás sirviendo a otro. Tenemos que entender que cuando nosotros servimos a los demás, eso nos engrandece a los ojos de Dios. Que nosotros sirvamos a los demás, no que nosotros nos sirvamos a nosotros mismos o que nos
demás no sirvan. Tenemos que tener ese entendimiento. La mente de Cristo nos permite tener un entendimiento de quiénes somos, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Amén. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que venimos de ti, Señor, y sabemos que también a ti vamos. Pero sobre todo tenemos un entendimiento de que fuimos traídos a esta tierra para darle cumplimiento al propósito eterno a través de la asignación que tú nos has dado. Padre, usa nuestras vidas para que podamos mostrar tu grandeza, para que podamos mostrarle al mundo que tú eres verdadero, que tú eres real, Señor, para que el mundo te pueda conocer y conocer la obra que tú has hecho, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les pedimos que compartan este mensaje, que este mensaje sea de edificación para más personas. Nos vemos a la próxima.